Hola queridos televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Letra a Letra. Hoy, como todas las semanas, tendremos a un gran escritor hispanoamericano. La semana pasada tuvimos a una multifacética mujer, una excepcional novelista, Isabel Allende. En esta oportunidad tendremos a una apasionada del periodismo y las letras, que también ha sido influenciado por el movimiento del realismo mágico. En este capítulo, llamado La Ruta de Gabo, nos adentraremos a sus inicios como novelista, su vida íntima y laboral, su bibliografía y cómo algunas de sus obras han llegado a la pantalla grande. Nos ayudarán a conocerlo como el intelectual por naturaleza, su asombroso talento, merecedor sin duda alguna del Premio Nobel, una cantidad de lectores que entrega recuerdos, vivencias y memorias a través de sus relatos. Del amor y otros demonios es el libro que hemos escogido especialmente para ustedes en el capítulo de hoy. Esto y mucho más en breves. No se despeguen de nuestras pantallas, sigan en sintonía de JC, el canal de todos. Ya volvemos con más Letra a Letra. Guachiquetere. Ya estamos de vuelta con más Letra a Letra. Gabriel José García Márquez, o Gabo como lo llaman sus cercanos, nació un día caluroso en Aracataca, Colombia, un 6 de marzo del año bisiesto 1928, mismo año en que Colombia vivía la masacre de las empresas bananeras por parte de Estados Unidos, mientras también en África se crea la ley que prohíbe la esclavitud. Fue el mayor de los hijos de una numerosa familia de clase media, constituida por 12 hermanos. Su padre, un inmigrante, Gabriel Eligio García, radiotelegrafista y boticario del pueblo, y su madre, Luisa Santiaga Márquez, hija del coronel Nicolás Márquez, quien se convirtió en la figura latente que implantó en Gabo la semilla de la escritura. Su infancia, o más bien sus primeros 8 años, los vivió junto a sus abuelos maternos, donde gracias a ellos, luego surge lo esencial del universo narrativo y mítico de nuestro nombre. En 1936, mientras en el fútbol chileno el equipo Audax italiano se consagra por primera vez como campeón, Gabriel García Márquez era enviado a estudiar bachillerato en diferentes internados. Primero en Barranquillas y luego en Zipaquirá, de donde guarda recuerdos sombríos y dolorosos y donde nunca llegó a integrarse. Esos años de soledad y lectura fueron decisivos para su futura vocación de escritor. 11 años más tarde, en 1947, Gabo se instala en Bogotá y comienza a estudiar Derecho, donde tampoco guarda sus mejores recuerdos. Aunque estudió los 5 años de Derecho, no llegó a graduarse, ya que según él confiesa, esa carrera lo aburría a morir. De ese periodo, solo agradece haber conocido a algunas de las personas más decisivas en su vida, como Camilo Torres, quien en un futuro se convirtió en cura guerrillero y fue cruelmente asesinado, y de Plinio Apuleyo Mendoza, uno de sus amigos más íntimos. También, durante este tiempo de su estadía en Bogotá, comienza su vida laboral escribiendo para el periódico El Espectador, donde dará sus primeros pasos como escritor. Para la narrativa colombiana se desata una escalofriante y larga oleada de violencia denominada como la literatura de la violencia, designada así tras el asesinato del político progresista, aspirante a la presidencia de la República, Jorge Gaitán, lo que provoca el renombrado Bogotazo, donde García Márquez era partícipe de las manifestaciones. Como la carrera de Derecho no lo logra encantar, viaja hacia Barranquillas y se fascina por un grupo de periodistas. Por esto decide instalarse allí. Sigue con su carrera orientada totalmente al periodismo, trabajando de columnista en El Heraldo y comenzando su primera novela en 1955 llamada La hojarasca. Recóndida. Minúscula actividad de los insectos cesa en ese instante preciso.
El curso de la naturaleza se detiene, la creación se tambalea al borde del caos y las mujeres se incorporan, babeando, con la flor en la almohada bordada en la mejilla, sofocadas por la temperatura y el rencor. Muy pronto, nuestro Nobel se integra al llamado Grupo Barranquillas, donde aparte de conocer a intelectuales, conocerá a quien más tarde se convertirá en su compañera de toda la vida, Mercedes Bartra. En su juventud, Gabriel entró al Grupo de Barranquilla. Fue en este tiempo donde empezó a leer obras de Hemingway, Joyce, Virginia Woolf, y también empezó a leer a quien fue más trascendental en su vida. Incluso él lo menciona en la premiación de su Nobel. Con esto me refiero a el gran William Faulkner. Corría el año 1954 y la Iglesia Católica entra en crisis con el gobierno de Perón, mientras que Gabo cumplía sus 26 años y volvía a Bogotá para trabajar como reportero y crítico de cine. Este periodo de apasionada dedicación al periodismo dejará huellas en su literatura, como en Crónicas de una muerte anunciada y Noticias de un secuestro, donde está notablemente plasmada la simbiosis entre literatura y periodismo. Durante su travesía por el mundo junto con su amigo Plinio Apuleyo, Gabo quiso, después de viajar por Rusia, Polonia y Alemania, volver a América en 1958, encontrándose así con el derrocamiento del dictador de Caracas, Pérez Jiménez, siendo testigo del bombardeo aéreo y del asalto al Palacio Presidencial. Con todos estos acontecimientos, nuestro Nobel quiso comenzar un nuevo proyecto que en 1975 pasará a llamarse El Otoño del Patriarca, transformándose así en su novela preferida. Pero dato curioso, Gabo jamás relee lo que es publicado, y dice que jamás cesará de hacer correcciones. La segunda vez que lo encontraron carcomido por los gallinazos en la misma oficina, con la misma ropa y en la misma posición, ninguno de nosotros era bastante viejo para recordar lo que ocurrió la primera vez, pero sabíamos que ninguna evidencia de su muerte era terminante, pues siempre había otra verdad detrás de la verdad. En un viaje relámpago a Barranquillas, Gabriel se casa con su mujer, Mercedes, con la que pronto formará una hermosa familia de 2 hijos, Rodrigo, quien nació en 1959, y Gonzalo, quien nacería 3 años más tarde. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1960, Gabriel García Márquez se va a vivir un corto periodo de 6 meses a La Habana, mientras trabaja en Prensa Latina, donde principalmente se publican artículos para contrarrestar las propagandas en contra de Cuba, apoyando fielmente la política izquierdista. Gabriel decide instalarse en México y probar suerte con la tercera de su afición, el cine. Pero es en 1963 cuando es lanzado el primer satélite geoestacionario experimental, mientras un gran terremoto destruye la ciudad de Libia, donde Jim Clark se consagra como campeón de la Fórmula 1, nace Eros Ramazzotti y muere John Kennedy, cuando Gabriel García Márquez consigue por fin trabajar como guionista, escribiendo su primer guión, llamado El Gallo de Oro. La carrera en el cine para él fue decepcionante. Pudo lograr entender y amar aún más las posibilidades ilimitadas de una novela. Luego de este proceso de sentimiento de fracaso que vivió nuestro Nobel, se vio superado por un periodo de sequía literaria entre 1961 y 1965. Pero logró escapar de este infierno con la revelación de la que seguramente sería su más importante obra, 100 años de soledad. Bueno, la revelación se vino eso de enero de 1965, cuando conocí a mi Opel de México a Acapulco. De repente detuve el auto y le dije a Mercedes, ¿sabes, Mercedes? Encontré el tono. Voy a contar el libro con la misma desfachatez, con la misma cara de palo que mi abuela contaba sus fantásticas historias. Y voy a comenzar desde aquella vez en que el niño fue llevado por su padre a conocer el hielo. Este impactante libro
que habla sobre Macondo y ese universo mítico que tanto le obsesionaba en sus inicios como escritor, fue publicado en junio de 1967. Una de estas páginas contiene la muerte de Aureliano Buendía y cuál fue su último recuerdo. Entonces fue al castaño pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura al traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. Con este fragmento de 100 años de soledad, nos separamos un momento. Sigan la sintonía de JC, el canal de todos. Ya volvemos con más Letra a Letra. ¿Te gusta la idea de una coloración en espuma? Descubre una que te dará resultados que perduran. Espuma Color Intense de Colestone. Es a prueba de agua, así tu color intenso se queda en el cabello y no en el agua. Para un color intenso y de larga duración, prueba la espuma Color Intense de Colestone. El poder del color intenso. Ya estamos de vuelta con más Letra a Letra. Como les contaba hace un momento, 100 años de soledad es una gran novela de donde se desprende lo que finalmente se convierte en la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada, dejando la huella de la intertextualidad ocupada por García. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta, o con báculo que parecía de obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba compuesta con un criterio excesivo y un poco de mente, como toda la casa, Heréndira necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Lanzado en el año 1972, donde Chile vivía de hace 2 años en plena democracia gracias a Salvador Allende. Esta breve historia es la que luego le hará ganar el premio Rómulo Gallegos y la que 11 años más tarde se convertirá en un film mexicano. Durante la década del 70, Latinoamérica vive años difíciles y García Márquez es consciente de su responsabilidad como intelectual. Por esto, comienza a estrechar lazos de amistad con mandatarios progresistas, como su gran amigo Fidel Castro, convirtiéndose así en un defensor de los derechos humanos. Han transcurrido 7 años y Gabo decide lanzar Crónicas de una muerte anunciada.